Aquel hombre, Íñigo, con su cabello entrecano perfectamente peinado y el traje que costaba más de lo que ella ganaría en una década sirviendo cafés en el pequeño bar de tapas del barrio gótico, acababa de hacerle una propuesta que sonaba imposible, aterradora, demasiado generosa para ser verdad. A veces los giros más profundos de nuestro destino comienzan con un simple sí susurrado desde el miedo, pensó ella mientras contemplaba la ciudad iluminada a través de los ventanales. No estoy preparada. Las palabras escaparon de sus labios temblorosos antes de que pudiera contenerlas. Esperaba ver decepción, irritación, quizás incluso desprecio en aquellos ojos grises que la observaban con una intensidad perturbadora. Pero lo que él hizo en aquel momento, acercarse despacio, tomar suavemente su mano temblorosa durante 3 segundos que parecieron una eternidad y decirle con voz baja que tendría todo el tiempo que necesitara, plantó la primera semilla de una transformación que tardaría exactamente 14 meses en florecer completamente, cambiando no solo el destino de ella, sino revelando sentimientos enterrados durante décadas en corazones que creían estar blindados para siempre. La joven de 22 años cargaba sobre sus delicados hombros el peso de responsabilidades que envejecían su alma mucho más rápido que su cuerpo. Sus ojos castaño oscuro, aunque jóvenes, ya conocían el agotamiento de trabajar turnos dobles 6 días a la semana en el bar El Rincón Catalán. Sus manos callosas contaban historias de platos de patatas bravas lavados, suelos de terracota fregados, bandejas de jamón ibérico y croquetas transportadas con equilibrio perfecto, incluso cuando las piernas amenazaban con ceder. Íñigo la observó en silencio, asombrado por la dignidad que emanaba de aquella muchacha, por cómo el miedo en sus ojos luchaba contra algo más poderoso, la esperanza. «Te propongo un trato», dijo él finalmente. «Dame 6 meses. Si después de ese tiempo sientes que esto no es para ti, te ayudaré a encontrar otro camino, sin compromiso alguno». Nerea levantó la mirada, estudiando cada línea del rostro de aquel enigmático hombre que decía querer cambiar su vida sin pedir nada a cambio. Había algo en aquellos ojos grises, una melancolía profunda que reconoció de alguna manera, como si ambos hubieran caminado por senderos diferentes, pero igualmente dolorosos. «¿Por qué yo?», preguntó ella con la voz apenas audible. «Hay miles de chicas en Barcelona con más talento, más belleza, más... Porque cuando sirves café a los ancianos del barrio, te detienes a escucharlos», la interrumpió él con suavidad. «Porque compartes tus propinas con María, cuyo hijo está enfermo. Porque tienes hambre de vida en los ojos, aunque el mundo te haya golpeado. No busco talento o belleza, Nerea. Busco autenticidad». La ciudad respiraba bajo ellos, las luces de las ramblas serpenteando como un río dorado hasta el mar, la Sagrada Familia iluminada en la distancia. Barcelona, esa ciudad de contrastes, de riqueza y pobreza coexistiendo en calles vecinas, parecía el testigo perfecto para aquel momento en que 2 almas de mundos opuestos comenzaban a entrelazarse. 3 días, susurró ella finalmente. «Dame 3 días para pensarlo». Y así, en aquel salón privado con vistas a una ciudad que nunca dormía, se sembró la semilla de un viaje que transformaría no solo a una camarera del barrio gótico, sino también al empresario endurecido que creía haber olvidado cómo sentir. El pequeño apartamento en l'Hospitalet de Llobregat olía a humedad y a los medicamentos de su madre. Nerea entró silenciosamente, intentando no despertar a la mujer que dormía en la habitación contigua. Dejó su bolso sobre la mesa de la cocina y se desplomó en una silla desvencijada, la propuesta de Íñigo Mendizábal resonando en su cabeza como un eco imposible de silenciar. Educación universitaria, cursos de idiomas, ropa de diseño, vivienda digna,
tratamiento médico para su madre, a cambio de ser su acompañante en eventos sociales. No había nada inadecuado en la propuesta. Él había sido absolutamente claro sobre eso, mostrándole contratos elaborados por los mejores abogados de Madrid, cláusulas de protección, límites claramente establecidos. «Nerea, eres tú, hija». La voz débil de su madre atravesó la penumbra del apartamento. «Sí, mamá. Perdona, no quería despertarte», respondió acercándose a la habitación. Carmen Suárez, a sus 52 años, parecía mucho mayor debido a la enfermedad que consumía lentamente su cuerpo. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma fiereza que había heredado su hija, esa determinación de hierro que las había mantenido a flote cuando todo parecía perdido. «¿Qué ocurre?», preguntó Carmen incorporándose ligeramente. «Tienes esa expresión, la misma que cuando decidiste abandonar tus estudios para cuidarme». Nerea se sentó al borde de la cama y lentamente, con pausas y dudas, le contó todo sobre Íñigo, sobre su propuesta, sobre el miedo y la tentación que sentía. Esperaba ver alarma, quizás incluso indignación en el rostro de su madre. Carmen siempre había sido orgullosa. Siempre les había enseñado a no aceptar caridad, a mantenerse dignas incluso cuando el hambre mordía. Para su sorpresa, su madre tomó sus manos temblorosas y la miró fijamente. «Acepta, hija mía. No por mí, no por dinero. Acepta porque mereces ver de lo que eres capaz», dijo con una intensidad que parecía devolverle momentáneamente la salud. «Siempre supe que naciste para volar. Solo necesitabas a alguien que te mostrara que tienes alas. Y ese hombre, vi cómo te miraba cuando vino a preguntar por ti al bar. Hay bondad allí, pero también algo más que ni él mismo entiende todavía». «Tengo miedo, mamá», confesó Nerea, las lágrimas escapando finalmente. «¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si todo es una trampa elaborada?». Carmen sonrió con ternura. «El miedo es solo el recuerdo de todas las veces que fuimos valientes, hija, y tú has sido valiente todos los días de tu vida». Esa noche, mientras su madre dormía, Nerea contempló la ciudad desde la pequeña ventana de su habitación. Barcelona se extendía en la distancia, inalcanzable y cercana a la vez, como un sueño que nunca se había permitido tener. ¿Quién era ella para pensar que podía pertenecer a aquel mundo de personas educadas, de conversaciones sobre arte y política, de trajes elegantes y champán en copas de cristal? Pero luego recordó los ojos de Íñigo cuando le contó sobre su propia infancia en San Sebastián, tan pobre que robaba pan de la panadería. Recordó cómo su voz, normalmente firme y autoritaria, había temblado al hablar de la profesora que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Y por primera vez se permitió pensar que quizás, solo quizás, ella también merecía que alguien creyera en ella. 3 días después, bajo la lluvia suave de octubre, Nerea esperaba nerviosa en la terraza del café donde habían acordado encontrarse. Cuando Íñigo llegó impecable como siempre en un abrigo oscuro, ella simplemente asintió. «Acepto», dijo con voz firme, extendiendo su mano. «Pero con una condición». Íñigo arqueó una ceja, intrigado. «Quiero aprender de verdad, no solo aparentar. Quiero entender este mundo, no solo decorarlo», continuó ella. «Y cuando todo termine, quiero poder devolver lo que me has dado a otras personas como yo». Una sonrisa lenta, genuina, transformó el rostro habitualmente serio de Íñigo. Tomó su mano y la estrechó con firmeza. «Entonces tenemos un trato, Nerea Suárez. Bienvenida a tu nueva vida». Lo que ninguno de los dos sabía en aquel momento era que esa decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían no solo sus propias vidas, sino también las de muchos a su alrededor, creando ondas en un estanque cuyas orillas aún no podían vislumbrar. El apartamento en el barrio de Gracia era pequeño pero luminoso, con techos altos
y un balcón que daba a una plaza arbolada. Nerea giró sobre sí misma en medio de la sala, incrédula ante la idea de que este sería su nuevo hogar. Paredes recién pintadas, muebles sencillos pero elegantes, estanterías vacías esperando ser llenadas con libros que todavía no sabía que querría leer. ¿Te gusta?, preguntó Íñigo apoyado en el marco de la puerta, observándola con una mezcla de diversión y algo más profundo, casi paternal. «Es perfecto», respondió ella tocando suavemente el marco de una ventana, como si temiera que todo fuera a desvanecerse bajo sus dedos. Nunca había vivido en un lugar así. «Pues ahora es tuyo», dijo él, entregándole un juego de llaves. «Al menos durante los próximos 2 años. El contrato de alquiler está a tu nombre». Nerea tomó las llaves, sintiendo su peso en la palma de la mano. Libertad y responsabilidad, todo en un pequeño objeto metálico. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias. Las clases comenzaron de inmediato. Etiqueta social con la severa pero amable señora Montserrat, catalán refinado con el profesor Puig, inglés y francés en una academia exclusiva cerca del Passeig de Sant Joan, historia del arte español con un entusiasta curator del MACBA. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas palabras, nuevos conceptos que a veces la hacían sentir como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Hubo momentos de frustración intensa, como aquella tarde en la clase de francés, cuando no lograba pronunciar correctamente una frase y sintió que todos los otros estudiantes, jóvenes de familias acomodadas de Sant Gervasi y Pedralbes, la miraban con desdén apenas disimulado. «Je ne peux pas faire ça», dijo, dejando caer el libro sobre la mesa. «No puedo hacer esto. Es demasiado». El profesor, un hombre mayor con acento parisino y ojos amables, se acercó a ella cuando la clase terminó. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y ellos?», le preguntó en un castellano perfecto, señalando a los otros estudiantes que salían del aula. «Ellos estudian porque es lo que se espera de ellos. Tú estudias porque sabes lo que vale cada palabra que aprendes». Esa noche, cuando Íñigo pasó a recogerla para su primera cena informal en un restaurante elegante, la encontró repitiendo frases en francés frente al espejo, con una determinación que hizo que algo se moviera en su pecho. «Estás progresando rápido», comentó mientras caminaban por las calles empedradas hacia el restaurante en el Born. Nerea sonrió, pero era una sonrisa tensa. «Todavía me siento como una impostora», confesó, como si en cualquier momento alguien fuera a señalarme y gritar: «Esa es la camarera de El Rincón Catalán». Íñigo se detuvo, obligándola a mirarlo. «Todos somos impostores hasta que dejamos de serlo, Nerea», dijo con intensidad. «¿Crees que yo no me sentí igual cuando pasé de robar pan a estudiar en la Universidad de Deusto rodeado de hijos de banqueros? El secreto es seguir adelante hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no estás fingiendo». En el restaurante, Nerea aplicó meticulosamente todo lo que había aprendido con la señora Montserrat. Cubiertos de afuera hacia adentro, servilleta en el regazo, pequeños sorbos de vino tinto de La Rioja que Íñigo había seleccionado. Observó a las otras mujeres, sus gestos, la forma en que reían discretamente, la manera en que mantenían conversaciones fluidas sobre exposiciones de arte y política catalana. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mujer elegante, quizás unos años mayor que ella, con un vestido negro que gritaba exclusividad y una sonrisa afilada como una navaja. Se acercó a su mesa con la familiaridad de quien conoce bien a Íñigo. «Vaya, vaya, el padrino mágico ha encontrado una nueva Cenicienta», dijo con falsa dulzura, sus ojos escaneando a Nerea de arriba a abajo. «Laia», respondió Íñigo con frialdad apenas contenida. «Permíteme presentarte a Nerea Suárez, mi invitada esta noche». «Encantada», respondió Nerea extendiendo su mano como le habían enseñado, intentando que no se notara su incomodidad.
Laia estrechó su mano con un apretón demasiado firme. «¡Qué refrescante!», comentó con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. «Siempre es interesante ver los proyectos de caridad de Íñigo. Aunque el último no duró mucho, ¿verdad, tío?». Antes de que Íñigo pudiera responder, Nerea encontró su voz. «No soy un proyecto de caridad», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Soy una inversión, y las buenas inversiones siempre dan retorno». Los ojos de Laia se estrecharon, pero su sonrisa se mantuvo intacta. «Interesante manera de verlo», respondió. «Espero que encuentres satisfactorio el retorno de tu inversión, querido tío». Cuando se alejó, Nerea sintió que podía respirar de nuevo. «¿Es realmente tu sobrina?», preguntó. Íñigo suspiró profundamente. «Es una historia complicada», respondió tomando un sorbo de vino. «Laia es alguien a quien siempre he intentado ayudar, pero que nunca ha entendido que la ayuda no es lo mismo que la posesión». Esa noche, mientras regresaba sola a su nuevo apartamento en taxi, Nerea comprendió que el primer verdadero obstáculo en su transformación no serían los idiomas por aprender o las normas sociales por dominar. Serían personas como Laia, guardianes celosos de un mundo al que consideraban suyo por derecho de nacimiento, y no por mérito o esfuerzo. Al llegar, encontró sobre su almohada un pequeño paquete envuelto elegantemente. Dentro había un libro, El arte de la transformación, de una autora catalana que no conocía, con una nota escrita a mano, para recordarte que todos cambiamos, algunos por necesidad, otros por elección, y los más afortunados por ambas razones. Íñigo. Y mientras se dormía leyendo las primeras páginas, sintió por primera vez que quizás, solo quizás, aquel mundo no era tan inalcanzable como siempre había creído. La biblioteca de la ESADE bullía de actividad estudiantil aquella tarde de diciembre. Nerea, con su portátil abierto y rodeada de libros de administración de empresas, intentaba concentrarse en el ensayo que debía entregar la semana siguiente. 3 meses habían pasado desde que aceptara la propuesta de Íñigo, 3 meses de transformación acelerada, de noches estudiando hasta caer rendida, de días llenos de nuevos conocimientos que a veces la abrumaban y otras la exaltaban. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su madre. «El médico dice que los nuevos tratamientos están funcionando. Por primera vez en años hay esperanza. Todo gracias a ti, mi valiente». Nerea sonrió con los ojos húmedos. Al menos algo bueno estaba saliendo de todo esto. Su madre, alojada ahora en un apartamento más amplio y luminoso cerca del Hospital Clínic, recibiendo el tratamiento que durante años había sido un sueño imposible. «Disculpa, ¿eres Nerea Suárez?». Una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Alzó la mirada para encontrarse con un joven de aproximadamente su edad, cabello oscuro despeinado y ojos intensamente verdes tras unas gafas de montura fina. «Sí, soy yo», respondió, intrigada. «Soy Mateo Vidal», se presentó él extendiendo su mano. «Asistente del profesor Rovira en Historia Empresarial. Me pidió que te buscara. Tiene algo que quiere mostrarte». Confundida, Nerea recogió sus cosas y siguió a Mateo a través de los pasillos de la facultad hasta el despacho del profesor Rovira, un hombre de 60 y tantos años, conocido por sus investigaciones sobre el desarrollo industrial catalán. «Señorita Suárez, gracias por venir», saludó el profesor levantándose de su escritorio. «Perdone la intriga, pero creo que esto podría interesarle». Sobre la mesa había extendido lo que parecían ser fotografías antiguas y recortes de periódicos amarillentos. El profesor señaló una de las fotos donde se veía un edificio escolar siendo renovado. «Estamos preparando una exposición sobre filantropía empresarial en Cataluña», explicó Rovira. «Y me encontré con esto, la renovación del Instituto de Educación Secundaria del Hospitalet en 2004.
financiada por un donante anónimo. Su instituto, según tengo entendido. Nerea observó la fotografía con asombro. Efectivamente, era su antigua escuela, aquel edificio que siempre había sido diferente de otras escuelas públicas de la zona, con una biblioteca decente y un laboratorio de ciencias funcional. Sí, estudié allí hasta los 15 años, confirmó. Pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver conmigo? El profesor sonrió enigmáticamente. La donación fue anónima oficialmente, pero en nuestras investigaciones encontramos correspondencia que sugiere que el benefactor tenía las iniciales IMV. Hizo una pausa significativa. Íñigo Mendizábal Vasconcelos. Un escalofrío recorrió la espalda de Nerea. Íñigo había financiado la renovación de su escuela 20 años atrás. ¿Era posible que la conexión entre ellos fuera mucho más antigua y profunda de lo que ella imaginaba? Debe haber un error, murmuró. Íñigo y yo nos conocimos hace apenas unos meses. No hay error, señorita Suárez, intervino Mateo. De hecho, hemos encontrado más conexiones. ¿Le suena el nombre de Esperanza Larrea? El nombre le resultaba vagamente familiar, como el eco de una canción escuchada en la infancia. Creo que era hermana de mi abuela, respondió lentamente. Una tía abuela que apenas conocí. Vivía en el norte, creo. En San Sebastián, para ser exactos, confirmó el profesor Rovira, entregándole una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a una mujer joven de porte elegante frente a una escuela. Esperanza Larrea fue maestra durante 40 años. Entre sus alumnos hubo un niño vasco tan pobre que robaba pan, a quien ella pagó los estudios y a quien hizo prometer que algún día haría lo mismo por alguien más. Nerea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen que nunca hubiera imaginado. Estoy diciendo que no hay casualidades, señorita Suárez, concluyó el profesor. Solo encuentros que estaban destinados a ocurrir. Esa tarde, mientras caminaba aturdida por el Passeig de Gracia, Nerea intentaba procesar lo que había descubierto. Íñigo no la había elegido al azar. La había buscado específicamente, siguiendo el rastro de una deuda emocional con la mujer que lo había salvado, una deuda que ahora intentaba saldar con la sobrina nieta de su benefactora. La rabia y la confusión se mezclaban en su pecho. Todo había sido una farsa. ¿Era ella solo un proyecto de redención para aliviar la conciencia de un hombre rico atormentado por el pasado? Casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el imponente edificio de oficinas donde Íñigo tenía su sede. Sin anunciarse, tomó el ascensor hasta el último piso. Necesitaba respuestas. La secretaria intentó detenerla, pero Nerea avanzó directamente hacia la oficina principal y abrió la puerta sin llamar. Íñigo estaba de pie junto al ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Se volvió sorprendido por la interrupción. «¿Nerea? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me lo dijiste?», exigió ella, su voz temblando de emoción. «¿Por qué no me dijiste que conocías mi historia mucho antes de aquel día en el bar? ¿Que financiaste mi escuela? ¿Que estabas pagando una deuda con mi tía abuela?». Íñigo palideció visiblemente. Lentamente, se acercó a un pequeño mueble bar y sirvió 2 vasos de whisky. «Siéntate, por favor», pidió ofreciéndole uno de los vasos. «Mereces saber toda la verdad». Y así, mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Íñigo finalmente reveló la historia completa. Cómo había buscado durante años a la familia de Esperanza Larrea, la maestra que lo salvó de una vida de pobreza y criminalidad. Cómo había encontrado conexiones con una familia en Cataluña. Cómo había seguido el rastro hasta el Hospitalet, financiando anónimamente la escuela donde estudiaría la nieta de la hermana de Esperanza. «Y entonces un día te vi», continuó,
su voz más suave de lo que Nerea jamás había escuchado, sirviendo cafés con la misma determinación teimosa que reconocí de mí mismo, con los mismos ojos curiosos que Esperanza siempre decía que yo tenía, y supe que el círculo debía cerrarse. Nerea escuchaba en silencio, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Por qué no decírmelo desde el principio?», preguntó finalmente. Íñigo suspiró profundamente. «Porque tenía miedo de que lo vieras como caridad, no como lo que realmente es, una deuda de honor con la mujer que me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Y porque algo inesperado ocurrió. Me apegué a ti de una forma que nunca pretendí, que me asustó por la diferencia de edad entre nosotros. Esos 3 meses observándote en el bar fueron tanto sobre admiración como sobre una atracción creciente que me avergonzaba». La confesión dejó a Nerea sin palabras. Se levantó, caminó hasta la ventana, observó las luces de Barcelona encendiéndose en la oscuridad creciente. Y entonces, sin girarse, susurró: «¿Y si te dijera que siento lo mismo? Que cada vez que entras en una habitación mi corazón se acelera, que me duermo pensando en ti y me despierto buscando tu rostro». El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. Íñigo se acercó lentamente, se detuvo detrás de ella sin tocarla. «Diría que eso complica todo», respondió con voz ronca, «que tengo miedo de estar manipulándote sin querer, que mereces a alguien de tu edad, sin todo este peso que cargo, pero también diría que nunca he sentido nada tan real en mi vida». Nerea se giró para enfrentarlo, sus ojos brillantes con una mezcla de lágrimas y determinación. «No soy una niña, Íñigo. No necesito que decidas lo que merezco o lo que es mejor para mí. Si algo he aprendido en estos meses, es que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a equivocarme, a arriesgarme». Él asintió lentamente, una sonrisa triste curvando sus labios. «Tienes razón. Y quizás esa es la lección más importante que podía enseñarte». Tomó su mano suavemente. «¿Qué quieres hacer ahora?». Nerea entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo cómo ese simple contacto enviaba una corriente eléctrica a través de su cuerpo. «Quiero seguir adelante», dijo con firmeza. «Con la educación, con la transformación, pero ahora con la verdad entre nosotros, sin secretos, sin deudas del pasado, solo tú y yo, decidiendo paso a paso qué queremos ser el uno para el otro». Y mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad que nunca dormía, ambos supieron que acababa de comenzar un nuevo capítulo en esta historia que el destino había estado escribiendo durante décadas. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color en los parques y un aire cargado de polen y posibilidades. Para Nerea, los 5 meses transcurridos desde que aceptara la propuesta de Íñigo habían sido una vorágine de aprendizaje, desafíos y emociones contradictorias. Sus calificaciones en ESADE la situaban entre los mejores estudiantes. Su dominio del inglés y francés mejoraba día a día, y su guardarropa ahora incluía elegantes piezas de diseñadores españoles que nunca antes habría soñado con usar. Pero la revelación sobre la conexión de Íñigo con su tía abuela Esperanza había cambiado la dinámica entre ellos. A veces, cuando sus ojos se encontraban durante demasiado tiempo, o cuando sus manos se rozaban accidentalmente, la electricidad entre ellos era casi tangible. Sin embargo, una barrera invisible se había erguido, ambos temerosos de cruzar una línea que podría complicarlo todo. Era la noche del primer evento público importante. Un gala benéfica en una antigua fábrica modernista, convertida en espacio de eventos en el Poblenou, con 300 invitados en un salón de vigas restauradas y lámparas de cristal de la granja, donde cada detalle gritaba opulencia catalana. Nerea llevaba un vestido verde esmeralda de Palomo Spain
que realzaba sus ojos, su cabello castaño recogido en un elaborado peinado, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente hermosa. Cuando Íñigo la vio descender las escaleras del hotel, dejó de respirar por un instante y tuvo que recomponerse antes de ofrecerle su brazo. El contacto firme y protector hizo que Nerea comprendiera que aquel hombre ya no era solo su mentor. Había algo más allí, algo que no se atrevía a nombrar. «Estás deslumbrante», murmuró él con voz ronca. «Todo gracias a ti», respondió ella con una sonrisa nerviosa. Íñigo negó con la cabeza. «No, Nerea. El vestido, las joyas, el peinado, todo eso es solo decoración. Tu luz viene de dentro, siempre ha sido así». En la gala, Nerea aplicó meticulosamente todo lo que había aprendido. Conversó sobre arte contemporáneo con un galerista de Madrid, discutió política económica con un profesor de IES, intercambió opiniones sobre literatura catalana con una editora de Anagrama. Cada interacción exitosa aumentaba su confianza, haciendo que su sonrisa se volviera más natural, su postura más relajada, su voz más segura. Íñigo la observaba desde la distancia, hablando con socios comerciales, pero siempre pendiente de ella, con una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que hacía que su corazón se acelerara cada vez que la veía reír o gesticular elegantemente con sus manos. Fue entonces cuando Laia apareció, enfundada en un ajustado vestido negro que destacaba su figura esbelta. Se acercó a Nerea en la barra donde servían gin tonics y whispered veneno disfrazado de gentileza. «Interesante cómo él siempre elige proyectos tan desafiantes», comentó con falsa dulzura. «La última chica que patrocinó no aguantó 6 meses antes de desaparecer. Espero que seas más resistente, o quizás tengas otras estrategias para mantenerlo interesado». Nerea mantuvo la compostura, aunque sintió que su estómago se contraía. «Gracias por tu preocupación, Laia», respondió con una calma que no sentía. «Pero creo que deberías concentrarte en tus propios asuntos». Los ojos de Laia se estrecharon peligrosamente. «Oh, pero tú eres mi asunto, querida. Verás, Íñigo y yo tenemos una historia que tú jamás podrías entender. Él siempre vuelve a mí, sin importar con cuántas obras de caridad intente distraerse». «No soy una obra de caridad», respondió Nerea, sintiendo que su paciencia se agotaba. «Y si ustedes tienen una historia, quizás deberías preguntarte por qué él está aquí conmigo esta noche y no contigo». La sonrisa de Laia se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia apenas contenida. «Disfruta mientras puedas, camarera», escupió, acercándose tanto que Nerea pudo oler el alcohol en su aliento. «Porque cuando él descubra que no eres más que una chica pobre jugando a ser princesa, te devolverá al barrio donde perteneces». Antes de que Nerea pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Íñigo había llegado silenciosamente y había escuchado las últimas palabras de Laia. «Creo que es hora de que te retires, Laia», dijo con una frialdad que Nerea nunca había escuchado en su voz. «Íñigo, yo solo estaba siendo cruel como siempre», la interrumpió él. «Por favor, vete, no arruines la noche para los demás». Laia los miró a ambos con odio apenas disimulado, antes de girarse sobre sus tacones y alejarse entre la multitud. «Lo siento mucho», dijo Íñigo volviéndose hacia Nerea. «Laia es complicada. Nunca debí permitir que se acercara a ti». «¿Quién es ella realmente?», preguntó Nerea, la duda royendo su interior. «¿Es tu ex? ¿Tu amante?». Íñigo suspiró profundamente, tomando 2 copas de champán de una bandeja que pasaba y ofreciéndole una a Nerea. «Vamos a la terraza», sugirió. «Esta historia requiere aire fresco». Bajo el cielo estrellado de Barcelona, con la brisa marina acariciando sus rostros, Íñigo finalmente reveló la verdad sobre Laia. No era sobrina de sangre,
sino hija adoptiva de su hermano fallecido. Criada con todos los privilegios entre internados suizos y veranos en Formentera, siempre se había resentido por ver a Íñigo desperdiciar dinero con extraños cuando ella estaba allí, lista para recibir todo. Pero hay algo más, confesó, su voz cargada de culpa. Laia siempre ha fantaseado con un futuro romántico conmigo, una fantasía que nunca alenté, pero que ella ha alimentado durante años. ¿Y tú nunca? Nerea dejó la pregunta en el aire, incapaz de formularla completamente. Nunca, respondió él con firmeza. Podría ser mi hija, Nerea. Además, siempre la he visto como una responsabilidad, una promesa hecha a mi hermano en su lecho de muerte, pero ella se niega a aceptarlo. Nerea asintió lentamente, procesando la información. El veneno de Laia venía de un lugar profundo de inseguridad, de nunca sentirse suficiente, de competir con fantasmas de bondades pasadas que Íñigo valoraba más que el pedigrí social de ella. Deberías habérmelo contado antes, dijo finalmente. Lo sé, admitió él. Parece que tengo el mal hábito de guardar secretos, ¿verdad? Añadió con una sonrisa triste. Prometo que no hay más sorpresas esperándote. Pero ambos sabían, mientras contemplaban la ciudad iluminada a sus pies, que la vida rara vez cumple tales promesas, y que las verdaderas tormentas aún estaban por llegar. La oficina del abogado García Montero en la Diagonal estaba decorada con sobriedad elegante, madera oscura, estanterías repletas de tomos jurídicos y ventanas que ofrecían una vista panorámica de Barcelona. Nerea, sentada frente al escritorio con las manos entrelazadas sobre su regazo, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Está completamente seguro?, preguntó, su voz apenas un susurro. El abogado, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y gafas de montura fina, asintió gravemente mientras sostenía los documentos amarillentos con delicadeza. Absolutamente, señorita Suárez. Estos registros son concluyentes. Su padre, Antonio Suárez, no era simplemente un hombre que abandonó a su madre embarazada como usted creía. Era el heredero de la familia Suárez Comamala, comerciantes textiles establecidos en el Eixample desde finales del siglo XIX. Nerea sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante toda su vida había creído que su padre era simplemente un cobarde, un hombre sin rostro que había dejado a su madre cuando más lo necesitaba. Ahora descubría que provenía de una familia acomodada, que lo había desheredado por enamorarse de una limpiadora de origen humilde. «¿Por qué mi madre nunca me lo contó?», murmuró, más para sí misma que para el abogado. «El orgullo es un compañero poderoso en la pobreza, señorita Suárez», respondió García Montero con sorprendente gentileza. Quizás su madre prefirió la historia de un abandono simple a la de un rechazo familiar completo. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Íñigo entró, su rostro una máscara de preocupación. Habían pasado 6 meses desde la gala benéfica, 6 meses en los que la relación entre ellos había evolucionado hacia una amistad profunda, teñida de un anhelo no expresado que ambos intentaban ignorar. «¿Estás bien?», preguntó arrodillándose junto a su silla. «Tu mensaje sonaba urgente». Nerea le entregó silenciosamente los documentos. Mientras Íñigo los revisaba, su expresión cambió de confusión a asombro. «Eres una Suárez Comamala», dijo finalmente, levantando la mirada hacia ella. «Una de las familias textiles más antiguas de Barcelona. Parece que tengo sangre de 2 realidades», respondió ella con una sonrisa amarga. «La pobreza honesta de mi madre y la riqueza perdida de un padre que eligió amor sobre herencia». Hizo una pausa, sus ojos brillantes con una mezcla de emociones. «No soy solo una chica pobre recibiendo caridad, Íñigo. Tengo raíces que se entrelazan en la compleja tapicería social de la Barcelona moderna». Íñigo tomó sus manos entre las suyas, sus ojos intensos y sinceros.
Siempre has pertenecido a todos los mundos, Nerea. No por sangre, sino por esencia. Fue eso lo que vi en aquel bar. Alguien que transitaba entre realidades con una gracia natural. Salieron del despacho en silencio, caminando sin rumbo por el Passage de Gracia. La tarde de junio era cálida, el aire perfumado con el aroma de las flores de los tilos. Finalmente, se detuvieron frente a la casa Batlló, cuya fachada ondulante parecía reflejar la turbulencia interior de Nerea. «¿Qué significa todo esto para ti?», preguntó Íñigo finalmente. Nerea contempló la obra maestra de Gaudí, pensando en cómo el arquitecto había transformado lo convencional en algo mágico, desafiando las expectativas y las normas. «Significa que tengo opciones», respondió lentamente, «que mi historia es más compleja de lo que creía, que quizás siempre estuve destinada a algo más de lo que me permitía soñar». Íñigo asintió, una sombra cruzando momentáneamente su rostro. «Ahora entiendes por qué nunca te vi como Caridad, Nerea. Siempre fuiste un igual, incluso cuando servías cafés y yo vestía trajes caros. Ambos somos personas atrapadas entre mundos, buscando nuestro verdadero lugar». Esa noche, Nerea visitó a su madre en el pequeño pero luminoso apartamento cerca del Hospital Clínic donde ahora vivía. Carmen Suárez, cuya salud había mejorado notablemente gracias a los tratamientos que antes no podía permitirse, recibió la noticia sobre su exmarido con una calma que sorprendió a su hija. «Siempre supe que algún día descubrirías la verdad», dijo, tomando las manos de Nerea entre las suyas. Antonio era un buen hombre, atrapado entre el deber familiar y su corazón. Cuando su familia lo desheredó por amarme, intentó mantenernos, pero la vergüenza lo consumió. Desapareció cuando tenías apenas 1 año. Supe por un antiguo amigo común que murió en un accidente en Mallorca cuando tenías 5 años. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó Nerea, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Carmen sonrió con tristeza. «Porque quería que crecieras libre de resentimientos, hija. Que no odiaras a una familia que nunca nos aceptó. Que no cargaras con el peso de un apellido que te hubiera dado privilegios pero también cadenas». Mientras regresaba a su apartamento en Gracia, Nerea se sentía en una encrucijada vital. Por un lado, estaba la educación que estaba recibiendo gracias a Íñigo, el camino hacia un futuro profesional brillante, la posibilidad de explorar esos sentimientos crecientes hacia él. Por otro, la nueva conciencia de sus raíces, la posibilidad de reclamar un legado familiar, de reconectar con una historia que le había sido negada. Y en medio de todo estaba Laia, cuya hostilidad se había intensificado en los últimos meses. Sus comentarios venenosos, sus miradas de desprecio, su presencia constante en cada evento donde Nerea acompañaba a Íñigo, como una sombra oscura amenazando con consumir cualquier luz que encontrara. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su balcón, Nerea tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Mañana confrontaría a Laia, de mujer a mujer. Era hora de poner fin a esa guerra fría que estaba envenenando lo que debería ser el período más transformador de su vida. Lo que no sabía era que Laia también había estado tramando su propio plan, uno que amenazaba con destruir no solo la relación entre Nerea e Íñigo, sino también la cuidadosa transformación que ambos habían construido durante los últimos 6 meses. El restaurante Moments del Hotel Mandarín Oriental era un santuario de elegancia discreta y alta gastronomía, con sus 2 estrellas Michelin y su decoración en tonos dorados y marrones que evocaba lujo sin ostentación. Nerea llegó puntual, vestida con un sencillo pero impecable vestido azul marino que había elegido cuidadosamente para esta confrontación. Quería parecer profesional y segura, no provocativa o pretenciosa. Laia ya la esperaba en una mesa del rincón, bebiendo champán con una expresión de aburrimiento estudiado.
Su vestido rojo sangre y sus joyas llamativas contrastaban deliberadamente con la sobriedad de Nerea, como si quisiera enfatizar la diferencia entre ellas. «Qué sorpresa recibir tu llamada», comentó Laia cuando Nerea se sentó frente a ella. «No sabía que las caridades de Íñigo tuvieran presupuesto para el Moments». Nerea sonrió con calma, decidida a no caer en provocaciones. «Gracias por venir, Laia. Pedí este lugar porque ofrece privacidad y lo que tengo que decirte requiere discreción». Algo en su tono hizo que Laia se tensara ligeramente, su sonrisa burlona vacilando por un instante. «Te escucho», dijo, tomando un sorbo de champán. Nerea respiró profundamente. Durante toda la noche anterior había ensayado este momento, buscando las palabras exactas que pudieran desactivar la bomba de relojería que era Laia. «Sé que me odias», comenzó sin rodeos, «y creo entender por qué. Íñigo me ha contado sobre tu situación, sobre cómo perdiste a tu padre, sobre cómo él se convirtió en tu tutor legal». La cara de Laia se transformó en una máscara de furia, apenas contenida. «No tienes ni idea», escupió. «No te atrevas a fingir que me entiendes». «No pretendo entenderte completamente», continuó Nerea con voz tranquila. «Solo quiero que comprendas que no soy tu enemiga, Laia. No estoy intentando robarte a Íñigo o tomar tu lugar en su vida». Laia rió, un sonido áspero y sin humor. «¿De verdad? ¿Y qué hay de esas miradas que intercambiáis cuando creéis que nadie os ve? ¿De la forma en que su voz cambia cuando habla de ti? Íñigo nunca me ha mirado así, a pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de que he estado en su vida durante 15 años». La confesión, tan cruda y honesta, tomó a Nerea por sorpresa. Había esperado negaciones, más hostilidad, quizás incluso amenazas. No esta vulnerabilidad repentina. «¿Lo amas?», dijo suavemente. No era una pregunta. Laia miró por la ventana, hacia la elegante Passeig de Gracia, que bullía con turistas y locales bajo el sol de julio. «Desde que tengo memoria», admitió su voz sorprendentemente pequeña. «Primero fue gratitud, luego admiración, y para cuando me di cuenta de que era amor, ya era demasiado tarde. Él siempre me vio como una niña que necesitaba protección, nunca como una mujer». Nerea sintió una punzada de compasión inesperada. Bajo esa fachada de mujer sofisticada y cruel, había una niña herida que nunca había procesado adecuadamente la pérdida de sus padres, que se había aferrado a la única figura estable en su vida con una intensidad que rayaba en la obsesión. «Laia, lo que siento por Íñigo es complicado», confesó, «pero incluso si algún día llegara a convertirse en algo más, eso no significaría que él te quiere menos. El amor no es un recurso finito que deba racionarse. No es un juego de suma cero». «Qué conmovedor discurso», respondió Laia, pero el veneno habitual en su voz había disminuido considerablemente. «¿Y qué propones? Que seamos amigas, que formemos un club de admiradoras de Íñigo Mendizábal». «Propongo una tregua», dijo Nerea con firmeza. «Y más que eso, propongo algo que quizás te sorprenda. Quiero que trabajemos juntas». La sorpresa en el rostro de Laia fue genuina. «¿Trabajar juntas? ¿En qué?» «Íñigo me ha ofrecido dirigir un nuevo proyecto de responsabilidad social de su empresa, centrado en ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de barrios desfavorecidos», explicó Nerea. «Necesito a alguien con tus contactos, tu educación internacional, tu conocimiento del mundo empresarial catalán, alguien que complemente mis propias experiencias». Laia la miró con escepticismo. «¿Por qué haría eso? ¿Qué ganaría?» «La oportunidad de demostrar tu valía más allá de ser la protegida de Íñigo», respondió Nerea sin dudar. «De construir algo significativo por ti misma, y quizás, con el tiempo, de sanar heridas que has estado ocultando bajo capas de resentimiento». Un silencio tenso se instaló entre ellas,
mientras Laia consideraba la propuesta. Finalmente, una sonrisa irónica curvó sus labios. «Eres buena, camarera», dijo, pero por primera vez el término sonó casi como un cumplido. «Muy buena. Entiendo por qué él está tan fascinado contigo». «¿Eso es un sí?», presionó Nerea. «Es un lo pensaré», respondió Laia, terminando su champán. «No esperes milagros. No vamos a convertirnos en mejores amigas de la noche a la mañana». «No espero milagros», sonrió Nerea. «Solo pequeños pasos en la dirección correcta». Cuando salieron del restaurante, algo había cambiado sutilmente entre ellas. No era amistad, ni siquiera confianza, pero sí un reconocimiento mutuo, un respeto reluctante que no había existido antes. Lo que Nerea no sabía era que mientras ella intentaba tender puentes con Laia, otra tormenta se estaba formando en el horizonte. Esa misma tarde Íñigo recibió una llamada de su médico. Los resultados de sus últimos análisis habían llegado, y las noticias no eran buenas. Su condición cardíaca había empeorado, requiriendo una intervención más pronto de lo que había anticipado. Mientras Nerea regresaba a su apartamento, satisfecha con el resultado de su encuentro con Laia, Íñigo contemplaba el atardecer desde su oficina en la Torre Gloris, tomando decisiones que afectarían profundamente el futuro de ambos. Decisiones nacidas no solo del amor que crecía en su interior, sino también del miedo a un tiempo que se acortaba inexorablemente. La confrontación con Laia había sido solo el preludio. La verdadera prueba estaba por venir, una que pondría a prueba no solo la transformación de Nerea, sino también la profundidad de los sentimientos que ella e Íñigo habían estado intentando ignorar durante meses. La noticia llegó como un relámpago en cielo despejado, inesperada y devastadora. Nerea estaba en medio de una clase de marketing internacional cuando sintió su teléfono vibrar insistentemente en su bolso. Al ver tantas llamadas perdidas de la secretaria de Íñigo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba mal, terriblemente mal. Salió precipitadamente del aula, ignorando las miradas sorprendidas de sus compañeros y la expresión contrariada del profesor. En el pasillo desierto de ESADE, devolvió la llamada con dedos temblorosos. «¿Nerea?». La voz de Isabel, la eficiente secretaria de Íñigo, sonaba inusualmente tensa. «Íñigo está en el hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Ha tenido un episodio cardíaco. Está estable, pero pidió verte en cuanto fuera posible». El taxi hacia el hospital fue un borrón de imágenes difusas y pensamientos caóticos. Barcelona pasaba ante sus ojos como una película acelerada, irrelevante frente al miedo que atenazaba su pecho. ¿Cuán grave era? ¿Por qué no le había dicho nada sobre problemas cardíacos? ¿Qué significaba estable realmente? El hospital de Sant Pau, con su impresionante arquitectura modernista, parecía burlarse de su angustia con su belleza serena. Nerea atravesó pasillos decorados con mosaicos y vidrieras hasta llegar a una habitación privada donde Íñigo yacía conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos. Verlo así, vulnerable y disminuido en una cama de hospital, fue como un puñetazo en el estómago. Su tez normalmente bronceada estaba pálida, su cabello entrecano despeinado sobre la almohada blanca. Al verla entrar, intentó esbozar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lamento el susto», dijo con voz débil. «No era así como planeaba contártelo». Nerea se acercó a la cama, tomando su mano con cuidado entre las suyas, notando lo fría que estaba. «¿Contarme qué exactamente?», preguntó, intentando mantener la calma. Íñigo suspiró profundamente, un gesto que pareció causarle dolor. «Tengo una condición cardíaca congénita», explicó, «controlada durante años con medicación, pero últimamente empeorando. Los médicos recomiendan una cirugía en las próximas semanas». Nerea sintió una mezcla de alivio,
No era un ataque cardíaco mortal, y nueva ansiedad. Necesitaba cirugía, inundando su pecho. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó la traición tiñendo su voz. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Una sombra cruzó el rostro de Íñigo. Siempre lo he sabido, Nerea. He vivido con esto toda mi vida. Hizo una pausa, su mirada intensa fija en ella. Pero el empeoramiento, eso lo descubrí justo antes de conocerte. Fue parte de lo que me impulsó a buscarte, a cumplir mi promesa a Esperanza mientras todavía podía. La revelación fue como una ola fría. Todo el proyecto, toda su transformación, ¿había sido acelerada por el miedo de Íñigo a quedarse sin tiempo? ¿Era ella solo una tarea pendiente en la lista de un hombre enfrentando su mortalidad? No es lo que piensas, añadió él rápidamente, leyendo la confusión en su rostro. No estaba haciendo caridad por miedo a morir sin redención, estaba... Su voz se quebró ligeramente. Estaba buscando dejar algo bueno en el mundo en caso de que algo ocurriera. Y ese algo bueno ganó tu rostro, tus ojos, tu sonrisa. Las lágrimas que Nerea había estado conteniendo finalmente desbordaron, corriendo libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo o tristeza, sino de una emoción más compleja, una mezcla de rabia, ternura y algo más profundo que aún no estaba lista para nombrar. Siempre guardando secretos, murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Siempre decidiendo por tu cuenta qué puedo o no puedo saber, qué puedo o no puedo manejar. Lo siento, dijo él simplemente. Quería protegerte. No necesito protección, respondió ella con firmeza. Necesito honestidad. Necesito un compañero, no un guardián. Un silencio cargado llenó la habitación, roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Finalmente, Íñigo asintió lentamente. Tienes razón. Siempre la tienes cuando se trata de nosotros, admitió. Es solo que toda mi vida he estado solo, Nerea. He tomado decisiones solo, he cargado con mis problemas solo. No sé cómo dejar entrar a alguien completamente. Pues es hora de aprender, dijo ella, apretando su mano. Porque no me voy a ninguna parte. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Íñigo fue dado de alta con instrucciones estrictas de descanso y una fecha programada para la cirugía, dentro de 3 semanas. Nerea reorganizó su vida, posponiendo exámenes, cancelando compromisos sociales, determinada a estar presente durante todo el proceso. Pero la noticia de la enfermedad de Íñigo se filtró rápidamente en los círculos empresariales de Barcelona. De repente, surgieron preguntas sobre el futuro de su empresa, sobre proyectos en marcha, sobre contratos pendientes. La confianza de los inversores comenzó a tambalearse, las acciones perdieron valor, los rumores se multiplicaron. Y entonces, justo cuando las cosas no podían empeorar, ocurrió lo impensable. Una mañana, Nerea recibió en su apartamento un sobre sin remitente. Dentro había fotos de ella e Íñigo en momentos privados, caminando de la mano por el Parc de la Ciutadella, cenando íntimamente en un pequeño restaurante de Gracia, él besando su frente con ternura frente a su apartamento. Junto a las fotos había una nota escrita a mano. Si no quieres que estas imágenes lleguen a la junta directiva, con una historia sobre cómo la joven protegida manipula al empresario enfermo para obtener control de su imperio, aléjate de él. Tienes 24 horas. El mundo de Nerea, tan cuidadosamente construido durante los últimos 7 meses, comenzó a desmoronarse. ¿Quién había enviado aquello? Laia, a pesar de su aparente tregua. ¿Algún rival empresarial aprovechando la vulnerabilidad de Íñigo? ¿Un paparazzi buscando un escándalo jugoso? Su primer instinto fue correr hacia Íñigo, mostrarle las fotos, enfrentar la situación juntos, pero el recuerdo de su rostro pálido en la cama de hospital la detuvo.
El estrés de un escándalo era lo último que necesitaba antes de una cirugía cardíaca. Por primera vez, desde que había aceptado la propuesta de Íñigo aquella noche en el hotel Gran Meliá, Nerea se sintió completamente sola, atrapada en una encrucijada imposible. ¿Cómo proteger a Íñigo sin traicionar la promesa de honestidad que acababan de hacerse? ¿Cómo salvaguardar todo lo que habían construido sin sacrificar lo que comenzaba a florecer entre ellos? La respuesta llegó de la fuente más inesperada. Esa tarde, mientras contemplaba las fotos esparcidas sobre su mesa, el timbre de su apartamento sonó. Al abrir la puerta, se encontró frente a Laia, tan elegante como siempre, en un conjunto de Chanel, pero con una expresión inusualmente grave en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Es sobre Íñigo y sobre el futuro de ambas». Y así, en el momento más oscuro de su transformación, Nerea se encontró buscando alianza con la mujer que durante meses había sido su némesis más acérrima. A veces, las caídas más dolorosas nos llevan a los lugares más inesperados y a las alianzas más improbables. El silencio en el pequeño apartamento de Gracia era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Nerea y Laia se miraban fijamente a través de la mesa de la cocina, donde las fotografías yacían esparcidas como piezas de un rompecabezas siniestro. El café que Nerea había preparado se enfriaba, olvidado, en tazas que ninguna de las dos había tocado. «¿Fuiste tú?», preguntó finalmente Nerea, su voz apenas un susurro. «¿Nos hiciste seguir?». Laia negó con la cabeza, su habitual arrogancia completamente ausente. «No, aunque entiendo por qué sospechas de mí», admitió. «Pero esto…», señaló las fotografías. «Esto no es mi estilo. Yo confronto directamente, no me escondo tras amenazas anónimas». Algo en su tono convenció a Nerea de que decía la verdad. Además, la reciente tregua entre ellas, aunque frágil, hacía que una traición tan calculada pareciera incongruente. «Entonces, ¿quién?», preguntó pasando una mano temblorosa por su cabello. «¿Y por qué ahora?». Laia tomó una de las fotografías, examinándola con ojo crítico. «Creo que sé quién está detrás de esto», dijo lentamente. «Eduardo Martínez, vicepresidente de operaciones de Grupo Mendizábal, ha estado esperando durante años la oportunidad de tomar el control de la empresa. La enfermedad de Íñigo es su oportunidad perfecta». «¿Y yo cómo encajo en sus planes?», preguntó Nerea confundida. Laia la miró como si la respuesta fuera obvia. «Eres la variable inesperada, Nerea. En los últimos meses, todos han notado cómo Íñigo te ha integrado en la estructura de la empresa, cómo te está preparando para un papel importante. Eres joven, brillante y tienes su confianza completa». Hizo una pausa significativa. «Y, lo más importante, tienes su corazón». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, una verdad que hasta ahora nadie se había atrevido a expresar tan directamente. «Eduardo te ve como una amenaza para sus planes», continuó Laia. «Si logra alejarte de Íñigo, especialmente en un momento tan vulnerable, tendrá el camino despejado para manipular la situación a su favor». Nerea se levantó, incapaz de permanecer sentada con la ansiedad que corría por sus venas. Se acercó a la ventana, observando la pequeña plaza donde niños jugaban ajenos a las conspiraciones adultas. «¿Por qué me ayudas, Laia?», preguntó sin voltearse. «Esto parece la oportunidad perfecta para deshacerte de mí». Escuchó a Laia suspirar profundamente. «Porque, sorprendentemente, descubrí que prefiero verte a ti junto a Íñigo que a Eduardo destruyendo todo lo que él ha construido», respondió con brutal honestidad. «Al menos tú lo amas por quien es, no por lo que posee». Nerea se giró, sorprendida tanto por la admisión como por la vulnerabilidad en la voz de Laia. «Nunca le hemos dicho, no hemos hablado de…». «Por favor», la interrumpió Laia con un gesto impaciente.
No insultes mi inteligencia. Lo que ustedes dos no se han dicho con palabras, lo han gritado con cada mirada, con cada gesto, con cada silencio compartido. Nerea se sonrojó, incapaz de negar la verdad en esas palabras. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó, volviendo al problema inmediato. Laia sonrió y por primera vez no había malicia en ese gesto, sino la confianza de alguien que se sabe en su elemento. Vamos a contraatacar, dijo con firmeza. Primero, no vas a alejarte de Íñigo como te exigen. Eso es exactamente lo que Eduardo quiere. Pero las fotos... Déjame ocuparme de eso, la interrumpió Laia. Tengo contactos en los principales medios de Barcelona. Puedo asegurarme de que cualquier filtración sea bloqueada antes de que llegue a publicarse. Nerea la miró con asombro. Esta Laia estratégica y resuelta era muy diferente de la rival celosa que había conocido hasta ahora. Segundo, continuó Laia, necesitamos proteger a Íñigo del estrés antes de su cirugía, pero sin ocultarle información crucial. Le contaremos sobre la amenaza, pero de manera que entienda que está bajo control. Y tercero, añadió, inclinándose hacia adelante con intensidad, vamos a preparar un contraataque. Eduardo no sabe que estamos al tanto de sus maniobras. Esa es nuestra ventaja. Durante las siguientes horas, en esa pequeña cocina de Gracia, las dos mujeres que una vez se habían considerado enemigas irreconciliables forjaron un plan para proteger al hombre que ambas, de diferentes maneras, amaban. Laia aportó su conocimiento del mundo corporativo, sus conexiones, su comprensión de las dinámicas de poder dentro del grupo Mendizábal. Nerea contribuyó con su inteligencia aguda, su pensamiento fuera de lo convencional y su profundo entendimiento de la visión y valores de Íñigo. Al anochecer, cuando Laia finalmente se preparaba para marcharse, se detuvo en la puerta y miró a Nerea con una expresión indescifrable. ¿Sabes? Durante meses te odié porque pensé que habías conseguido fácilmente lo que yo había anhelado toda mi vida, la atención y el afecto de Íñigo, confesó. Pero ahora entiendo que no fue suerte o facilidad, fue porque tú viste en él al hombre, no al empresario o al mentor. Viste sus heridas, no solo sus logros. Nerea, conmovida por esta confesión inesperada, no supo qué responder. No espero que seamos amigas, continuó Laia con una sonrisa irónica, pero quizás aliadas. Por él, asintió Nerea extendiendo su mano. Laia la tomó, sellando un pacto que ninguna de las dos hubiera imaginado posible semanas atrás. Cuando la puerta se cerró tras ella, Nerea se encontró sola con sus pensamientos y emociones turbulentas. El miedo por la salud de Íñigo, la amenaza que pendía sobre sus cabezas, la confusión sobre sus propios sentimientos que ya no podía seguir negando. Se sentó en el pequeño sofá donde tantas veces habían compartido conversaciones sobre arte, política y sueños, Íñigo y ella. Tomó su teléfono y después de un momento de duda, escribió un mensaje sencillo. Necesito verte. Hay cosas importantes que debemos hablar antes de tu cirugía. La respuesta llegó casi inmediatamente. Ven a casa, te espero. Con el corazón latiendo rápidamente, Nerea tomó su abrigo y salió al aire fresco de la noche barcelonesa. Era hora de dejar de huir de lo que sentía, de enfrentar tanto las amenazas externas como las verdades que había estado evitando durante meses. Porque si algo había aprendido en su transformación, era que la verdadera fortaleza no estaba en esconderse del dolor o del miedo, sino en avanzar a pesar de ellos, con la cabeza alta y el corazón abierto. El ático de Íñigo en Pedralbes ofrecía una vista panorámica de Barcelona, un tapiz de luces que se extendía desde las montañas hasta el mar. Nerea lo había visitado anteriormente para reuniones de trabajo o cenas formales, pero nunca a solas, nunca tan tarde en la noche,
nunca con el corazón tan pesado de secretos y temores. Cuando Íñigo abrió la puerta, Nerea notó inmediatamente los cambios en él. Las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la palidez persistente en su rostro normalmente bronceado, la forma en que se apoyaba ligeramente en el marco de la puerta, como si necesitara ese soporte adicional. Aún así, al verla, una sonrisa genuina iluminó sus facciones. «¿Estás aquí?», dijo simplemente como si su presencia fuera un regalo inesperado. «Siempre», respondió ella, entrando al amplio salón decorado con un gusto minimalista que reflejaba la personalidad de su dueño, elegante pero sin ostentación, valioso pero discreto. Íñigo la guió hasta la terraza, donde había preparado té caliente y mantas suaves para protegerse del fresco nocturno. Se sentaron lado a lado en un sofá de exterior, contemplando la ciudad que dormitaba bajo ellos. «¿Qué ocurre, Nerea?», preguntó él finalmente, su voz suave pero directa. «Tu mensaje sonaba urgente». Ella tomó una respiración profunda, sosteniendo entre sus manos la taza de té como si buscara absorber su calor. «Hay algo que debes saber», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Alguien ha estado siguiéndonos, tomando fotografías. Me enviaron algunas, junto con una amenaza». Le mostró las fotos que había traído consigo y le explicó la situación completa, incluyendo la inesperada alianza con Laia y sus sospechas sobre Eduardo Martínez. A medida que hablaba, observaba cuidadosamente el rostro de Íñigo, temiendo ver signos de angustia que pudieran afectar su frágil salud. Para su sorpresa, la expresión de él se mantuvo serena, casi resignada. «Eduardo», murmuró cuando ella terminó su relato, «debí haberlo previsto. Siempre has sido ambicioso, pero nunca pensé que llegaría a esto». «¿No estás preocupado?», preguntó Nerea, desconcertada por su calma. Íñigo sonrió levemente, tomando su mano entre las suyas. «Oh, estoy preocupado, pero no por las razones que imaginas», respondió. «Me preocupa que hayas tenido que enfrentar esto sola, que te hayan amenazado. Me preocupa el estrés que esto te causa a ti, no a mí». La ternura en su voz hizo que algo se quebrara dentro de Nerea. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente desbordaron. «Se supone que soy yo quien debe preocuparse por ti», exclamó frustrada. «Estás enfermo, necesitas tranquilidad antes de la cirugía, y yo solo te traigo más problemas». Íñigo tomó su rostro entre sus manos, secando suavemente sus lágrimas con los pulgares. «Escúchame bien, Nerea Suárez», dijo con una intensidad que contradecía su aparente fragilidad física. «Nunca, ni por un momento has sido un problema para mí. Has sido luz, inspiración, renovación. Has sido el mejor regalo que la vida podía hacerme en este momento». La sinceridad en sus palabras tocó algo profundo dentro de ella, haciendo que el último muro de resistencia se derrumbara. Ya no podía seguir pretendiendo que lo que sentía era simple gratitud o admiración. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Miedo de perderte ahora que finalmente entiendo lo que siento por ti. Miedo de que toda esta transformación, todo este crecimiento, haya llegado demasiado tarde para nosotros». «¿Y qué es lo que sientes exactamente?», preguntó él, su voz apenas audible, como si temiera romper el hechizo del momento. Nerea cerró los ojos, reuniendo todo su valor. Cuando los abrió nuevamente, había determinación en su mirada. «Te amo, Íñigo», dijo simplemente. «No como se ama a un mentor o a un benefactor. Te amo como mujer, con todo lo que eso implica. Con deseo, con admiración, con frustración a veces, con todo mi ser». El silencio que siguió pareció contener el aliento del mundo entero. Íñigo la miraba como si estuviera viendo el sol por primera vez después de una larga noche. «He soñado con escucharte decir eso», respondió finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Y he temido escucharlo al mismo tiempo». «¿Por qué temerlo?»,
Porque nunca me he sentido merecedor de un amor así, confesó. Porque temo que lo que sientes sea gratitud confundida con amor. Porque la diferencia de edad entre nosotros... Nerea colocó suavemente un dedo sobre sus labios, silenciándolo. La gratitud se siente diferente, dijo con convicción. La he sentido. Esto es otra cosa completamente distinta. Y en cuanto a la edad, sonrió levemente. ¿Realmente crees que eso me importa? He visto suficiente de la vida para saber que los números son lo menos relevante cuando dos almas se reconocen. Lentamente, como si le diera tiempo para retroceder, Íñigo se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó tierno, casi tímido, para transformarse gradualmente en algo más profundo, más urgente, la culminación de meses de anhelo reprimido. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Nerea apoyó su frente contra la de él. «Vamos a superar esto», dijo con fervor. «La cirugía, las amenazas de Eduardo, todo, juntos. No he llegado hasta aquí. No hemos construido todo esto para dejarlo escapar ahora». Íñigo asintió, y por primera vez en días, parecía verdaderamente en paz. «Hay algo más que debo decirte», añadió, su expresión volviéndose seria nuevamente. «Algo que he estado considerando desde que recibí el diagnóstico». Le contó entonces sobre su plan: reorganizar la estructura de Grupo Mendizábal, crear una fundación que continuaría su legado filantrópico, incluso si él no podía dirigirla personalmente, preparar a Nerea para un papel de liderazgo si ella lo aceptaba. «No quiero que pienses que estoy haciéndolo por sentimentalismo», aclaró. «Lo hago porque has demostrado un talento extraordinario, una visión que complementa la mía, pero que va más allá en muchos aspectos. Lo hago porque creo en ti profesionalmente, independientemente de lo que siento por ti personalmente». La confianza implícita en sus palabras conmovió a Nerea tanto como su declaración de amor, porque en un mundo donde siempre la habían subestimado, donde había tenido que luchar por cada oportunidad, ser valorada por su mente tanto como por su corazón significaba todo. Esa noche, bajo las estrellas de Barcelona, hicieron planes y promesas. Hablaron de Eduardo y cómo neutralizarlo, de la fundación y sus posibilidades, de la cirugía y su recuperación. Pero sobre todo, hablaron de ellos, de miedos superados, de barreras derribadas, de un futuro que apenas comenzaban a imaginar juntos. Y cuando amaneció, encontrándolos todavía en la terraza envueltos en mantas y en los brazos del otro, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no eran mentor y protegida, benefactor y beneficiaria. Eran compañeros, iguales en lo esencial a pesar de sus diferentes caminos de vida. La prueba más difícil estaba por venir, con la cirugía de Íñigo programada para la semana siguiente. Pero por primera vez, Nerea no sentía miedo, porque había descubierto que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una fuerza, un ancla en la tormenta, un faro que guía hacia casa incluso en la noche más oscura, y con esa fuerza dentro de ella, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El hospital de la Santa Creu y Sant Pau parecía un santuario de quietud en la mañana fresca de septiembre. Las salas de espera, con sus vidrieras modernistas y sus mosaicos centenarios, creaban una atmósfera de solemnidad casi religiosa que calmaba los nervios de Nerea mientras esperaba noticias de la cirugía de Íñigo. Habían pasado 5 horas desde que lo llevaran al quirófano. 5 horas de incertidumbre, de oraciones susurradas, de conversaciones superficiales con Carmen, su madre, y sorprendentemente con Laia, quien había aparecido con café para todos y una expresión de preocupación genuina que humanizaba sus facciones habitualmente altivas. «Durará unas 7 horas en total, según me explicó el cirujano», comentó Laia, consultando su reloj de diseño por enésima vez.
Todo va según lo previsto. Nerea asintió, agradecida por el intento de tranquilizarla, pero incapaz de apaciguar completamente el temor que atenazaba su pecho. No importaban las estadísticas favorables, los avances médicos, la reputación del equipo quirúrgico. Cuando alguien a quien amas está bajo el bisturí, la racionalidad se desvanece como niebla bajo el sol. «Va a salir bien», dijo Carmen, tomando la mano de su hija entre las suyas. «Íñigo es fuerte y tiene mucho por qué vivir ahora». La sonrisa cómplice en el rostro de su madre hizo que Nerea se sonrojara ligeramente. No habían discutido explícitamente la naturaleza cambiante de su relación con Íñigo, pero Carmen, con esa intuición maternal que parecía casi sobrenatural, lo había comprendido todo sin necesidad de palabras. Cuando finalmente el doctor Ferrer apareció en la sala de espera, las tres mujeres se levantaron simultáneamente. El cirujano, un hombre de unos 50 años con mirada amable pero cansada, sonrió levemente, y Nerea sintió que su corazón volvía a latir. «La intervención ha sido un éxito», anunció. «Hemos podido reparar la válvula dañada y mejorar la circulación coronaria. El señor Mendizábal ha respondido muy bien, considerando la complejidad del procedimiento». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Nerea antes de que pudiera contenerlo. Laya, en un gesto sorprendentemente tierno, pasó un brazo por sus hombros. «¿Cuándo podremos verlo?», preguntó Laya, manteniendo la compostura que a Nerea le faltaba en ese momento. «Estará en recuperación durante las próximas horas», explicó el médico. «Pueden visitarlo brevemente de uno en uno a partir de esta tarde. Estará sedado, así que no esperen mucha interacción». Mientras el doctor les proporcionaba más detalles sobre la recuperación esperada y los cuidados posteriores, Nerea sentía cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros. Íñigo estaba vivo, estaba mejorando. Tendrían tiempo, después de todo. Las horas siguientes pasaron en una bruma de alivio y expectativa. Carmen regresó a casa para descansar, prometiendo volver al día siguiente. Laya se marchó brevemente para atender algunos asuntos urgentes que Nerea sospechaba tenían que ver con Eduardo y su plan para neutralizarlo. Cuando finalmente llegó su turno para ver a Íñigo, Nerea tuvo que reunir todas sus fuerzas para no quebrarse al entrar en la habitación. Verlo allí conectado a monitores y vías intravenosas, con el rostro pálido y una mascarilla de oxígeno cubriendo parcialmente sus facciones, fue una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria. Se acercó silenciosamente, tomando su mano con infinita delicadeza, temiendo perturbar su descanso o causarle dolor. Para su sorpresa, los dedos de él se movieron ligeramente, apretando débilmente los suyos. Sus ojos se abrieron, nublados por la anestesia pero inconfundiblemente conscientes. «Estás aquí», murmuró su voz apenas audible bajo la mascarilla. «Siempre», respondió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Te dije que no me iría a ninguna parte». Una sonrisa tenue curvó los labios de Íñigo, antes de que sus ojos se cerraran nuevamente, vencidos por el agotamiento y los medicamentos. Pero ese breve momento de conexión fue suficiente para Nerea, suficiente para saber que habían cruzado el umbral más peligroso, que el camino hacia adelante, aunque todavía desafiante, ya no estaba envuelto en sombras de incertidumbre mortal. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Nerea dividía su tiempo entre el hospital, donde leía en voz alta a un Íñigo cada vez más alerta, y las oficinas de Grupo Mendizábal, donde, junto con Laya, implementaba el plan para contrarrestar las maniobras de Eduardo. Fue durante una de estas sesiones de lectura, cuando Íñigo, ya sin mascarilla de oxígeno y con algo de color retornando a sus mejillas, la interrumpió con una pregunta inesperada. «¿Qué harías con la empresa si fuera tuya?».
Nerea levantó la mirada del libro de poesía catalana que había estado leyendo, sorprendida por la pregunta. ¿A qué te refieres? Exactamente a eso, insistió él, su voz más fuerte de lo que había estado en días. Si Grupo Mendizábal estuviera en tus manos, ¿qué visión tendrías para su futuro? Nerea cerró el libro considerando seriamente la pregunta. No era una hipótesis tan descabellada, considerando los planes que Íñigo le había revelado antes de su cirugía. Mantendría el núcleo de lo que has construido, respondió después de un momento. La integridad, la excelencia, el compromiso social, pero expandiría la fundación, creando un programa sistemático para identificar y apoyar a jóvenes talentos de barrios desfavorecidos. No solo con dinero, sino con mentoría, con redes de apoyo, con oportunidades reales. Se detuvo, temiendo haber hablado demasiado, pero la mirada atenta de Íñigo la animó a continuar. También modernizaría algunas divisiones, especialmente la de tecnología. Hay oportunidades increíbles en sostenibilidad que estamos desaprovechando, y fortalecería nuestra presencia internacional, pero no solo para generar más beneficios, sino para crear un impacto positivo global. Íñigo la observaba con una mezcla de asombro y orgullo que hizo que el corazón de Nerea se acelerara. Veo que has estado pensando en esto, comentó con una sonrisa. He aprendido del mejor, respondió ella devolviendo la sonrisa. No, negó él tomando su mano. Has aprendido, sí, pero has añadido tu propia visión, tu propia esencia. Eso es lo que te hace excepcional, Nerea. No eres una copia de mí o de nadie. Eres única, y eso es precisamente lo que el grupo necesita para su próximo capítulo. Las implicaciones de sus palabras flotaron entre ellos, cargadas de promesa y responsabilidad. No era solo una conversación hipotética, era el comienzo de una transición real, de un nuevo amanecer para ambos. Esa misma tarde, mientras Nerea regresaba a su apartamento para un breve descanso, recibió una llamada de Laia. «Lo tenemos», anunció sin preámbulos. «Pruebas concretas de que Eduardo ha estado manipulando información financiera para hacer parecer que la empresa está en peor situación de la real. Y más importante aún, encontramos quién tomó las fotos y bajo órdenes de quién». El alivio inundó a Nerea. Con pruebas tangibles, podrían presentar el caso a la junta directiva neutralizando la amenaza de Eduardo sin necesidad de un enfrentamiento público que pudiera afectar la reputación de la empresa o la recuperación de Íñigo. «Eres increíble, Laia», dijo con genuina admiración. «No sé cómo agradecerte». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «No lo hago solo por ti», respondió finalmente Laia, su voz inusualmente suave. «Lo hago por él, por la empresa que amo y quizás un poco por mí misma también, para demostrar que puedo ser más que la sobrina problemática, que puedo aportar valor real». La sinceridad en sus palabras conmovió a Nerea. ¿Quién hubiera imaginado, meses atrás, que encontraría una aliada tan valiosa en la mujer que una vez había sido su más acérrima rival? «Lo estás demostrando con creces», aseguró. «Y cuando Íñigo se recupere completamente, estoy segura de que verá lo mismo que yo veo ahora. Una mujer brillante, cuyo talento ha estado eclipsado por viejos patrones emocionales que ya no necesita». Otra pausa, y luego una risa suave. «Cuidado, Nerea. Si sigues así, podríamos terminar siendo amigas de verdad, y eso arruinaría completamente nuestra dinámica dramática». Nerea rió también, sintiendo cómo algo nuevo y valioso florecía entre ellas. Un respeto mutuo que quizás, con el tiempo, podría convertirse en una amistad genuina. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su balcón, Nerea reflexionó sobre los giros inesperados que había tomado su vida. Hacía apenas un año, era una camarera agotada que apenas podía pagar las facturas médicas de su madre. Ahora estaba enamorada,
a punto de asumir responsabilidades significativas en una empresa importante, y había descubierto una fortaleza interior que nunca supo que poseía. Su transformación no había sido solo externa. La ropa elegante, la educación en ESADE, los idiomas aprendidos, había sido, fundamentalmente, un despertar a sus propias capacidades, a su valor intrínseco, a su derecho a soñar y a ocupar espacio en el mundo. Y mientras las estrellas aparecían una a una sobre Barcelona, Nerea supo con certeza que este despertar era solo el comienzo, que lo mejor, lo más desafiante y lo más hermoso estaba aún por venir. La sala de juntas del Grupo Mendizábal, en el último piso de la Torre Gloris, rebosaba de tensión aquella mañana de octubre. Los 9 miembros del consejo directivo, hombres y mujeres con décadas de experiencia empresarial, observaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo, mientras Nerea, impecablemente vestida en un traje sastre azul marino, organizaba sus documentos en el extremo de la larga mesa de roble. A su lado, Laia proyectaba una calma profesional que contrastaba con el nerviosismo que Nerea sentía internamente. Este era el momento decisivo, el resultado de semanas de investigación meticulosa y planificación estratégica. Íñigo, aún convaleciente pero mejorando día a día, había insistido en que ellas lideraran esta reunión crucial. «Confío en ustedes más que en mí mismo para esto», les había dicho esa mañana durante una breve visita a su casa, donde continuaba su recuperación. «Conocen todos los detalles, tienen las pruebas, y lo más importante, tienen la pasión y la integridad para defender lo que es correcto». Eduardo Martínez entró último en la sala, con la confianza de quien no sospecha que está caminando hacia una emboscada cuidadosamente preparada. Alto, de unos 50 años, con cabello perfectamente peinado y un traje que gritaba éxito corporativo, tomó asiento directamente frente a Nerea, dedicándole una sonrisa condescendiente. «Señorita Suárez», saludó con falsa cordialidad, «qué inesperado verla presidir esta reunión. ¿No sería más apropiado esperar al regreso completo de Íñigo para discutir asuntos tan importantes?» Varios miembros del consejo asintieron, claramente compartiendo su opinión. Nerea sintió una punzada de duda, rápidamente sofocada por la determinación que había cultivado durante estos meses de transformación. «Agradezco su preocupación, señor Martínez», respondió con voz clara y firme. «Pero como saben, Íñigo me ha autorizado formalmente, junto con la señorita Vasconcelos, para presentar este informe en su ausencia. Los asuntos que discutiremos hoy no pueden esperar, pues afectan directamente la estabilidad y el futuro de Grupo Mendizábal». Sin darle tiempo a Eduardo para replicar, Nerea comenzó su presentación. Con precisión quirúrgica, expuso las inconsistencias en los informes financieros que Eduardo había presentado a la Junta durante los últimos meses, contrastándolos con los datos reales obtenidos directamente de los departamentos correspondientes. Como pueden ver en la página 17 de su dossier, continuó notando cómo el rostro de Eduardo perdía color gradualmente. Las proyecciones negativas presentadas no corresponden con el desempeño real de nuestras divisiones clave. De hecho, exceptuando el impacto temporal de la ausencia de Íñigo, todos los indicadores muestran un crecimiento estable y sostenible. Laia tomó el relevo entonces, presentando la segunda parte del informe. Evidencia documentada de cómo Eduardo había intentado sabotear diversos proyectos estratégicos, especialmente aquellos liderados por Nerea o vinculados a la fundación filantrópica que Íñigo estaba estableciendo. La tensión en la sala crecía con cada revelación. Algunos directivos intercambiaban miradas de asombro, otros tomaban notas furiosamente. Eduardo, inicialmente arrogante, ahora alternaba entre la palidez y el enrojecimiento, sus manos aferrándose al borde de la mesa.
Finalmente, llegó el momento que Nerea más temía y al mismo tiempo esperaba: la presentación de las fotografías y la evidencia de que Eduardo había orquestado una campaña de descrédito contra ella, intentando pintarla como una oportunista, manipulando a un Íñigo vulnerable. «Estas fotos», dijo, mostrando las imágenes que había recibido con la nota amenazante, «fueron tomadas por un investigador privado contratado por el señor Martínez, como demuestran estos registros de pagos y estos correos electrónicos recuperados por nuestro Departamento de Seguridad Informática». Un murmullo recorrió la sala. Eduardo se puso de pie bruscamente, su fachada de calma completamente desmoronada. «Esto es ridículo», exclamó su voz elevándose con indignación mal controlada. «¿Vamos a permitir que una camarera que Íñigo recogió por caridad venga a lanzar acusaciones contra quienes hemos dedicado décadas a esta empresa?» El insulto, destinado a humillarla, a recordarle su origen, golpeó a Nerea como una bofetada. Por un instante, sintió que volvía a ser aquella joven insegura del bar El Rincón catalán. Pero ese instante pasó rápidamente, reemplazado por una determinación acerada. «Sí, señor Martínez, fui camarera», respondió su voz tranquila pero resonante en la sala silenciosa, «y estoy orgullosa de ello. Trabajé honestamente, con dignidad, para mantener a mi familia. Lo que usted ve como una vergüenza, yo lo veo como una fortaleza, porque mientras usted manipulaba números en esta torre de cristal, yo aprendía sobre la vida real, sobre las personas que sus decisiones afectan». Se acercó a él, sosteniendo su mirada sin vacilar. «Y por cierto, no me recogieron por caridad. Me seleccionaron por mi potencial, mi inteligencia y mi integridad. Cualidades que, a juzgar por las evidencias que acabamos de presentar, usted parece carecer completamente». La sala quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. Eduardo, con el rostro contorsionado por la rabia, parecía a punto de estallar. Fue entonces cuando la puerta se abrió inesperadamente. Todos los rostros se volvieron hacia el umbral, donde Íñigo Mendizábal, visiblemente más delgado pero con los ojos brillantes de determinación, permanecía de pie apoyado ligeramente en un bastón. «Lamento la interrupción», dijo con voz calmada, avanzando lentamente hacia la cabecera de la mesa, «pero creo que esta conversación me concierne directamente». Nerea lo miró con alarma. Se suponía que aún debía guardar reposo, que no debía someterse a situaciones de estrés. «Íñigo, no deberías estar aquí», murmuró cuando él llegó a su lado. «No podía perderme esto», respondió él en voz baja, con una sonrisa apenas perceptible. «No todos los días veo a alguien defender mi legado con tanta pasión y brillantez». Se volvió entonces hacia Eduardo, toda calidez desapareciendo de su expresión. «Eduardo, trabajamos juntos durante 15 años. Te di oportunidades, confianza, responsabilidad, y así es como me pagas, manipulando, mintiendo, intentando destruir lo que construimos entre todos». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de cada miembro de la Junta. «La pregunta ahora es sencilla. ¿Qué hacemos al respecto?». Las siguientes 2 horas fueron intensas. Se discutieron opciones legales, implicaciones para la empresa, estrategias para minimizar daños reputacionales. Eduardo, viendo su posición completamente insostenible, alternaba entre negaciones débiles, justificaciones frenéticas y, finalmente, súplicas desesperadas. Al final, la decisión fue unánime. Eduardo sería removido de sus funciones inmediatamente. Se iniciaría una auditoría completa de su gestión y, dependiendo de los resultados, se evaluaría la posibilidad de acciones legales. Cuando finalmente la reunión concluyó, Nerea se sintió extrañamente vacía. La adrenalina del enfrentamiento se había disipado, dejándola agotada pero también liberada. Una batalla crucial había sido ganada, pero la guerra por el futuro de Grupo Mendizábal y por su propio lugar en él
Apenas comenzaba. En el pasillo, lejos ya de los ojos curiosos del consejo, Íñigo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Estuviste magnífica», dijo con orgullo evidente. «Fuerte, inteligente, compasiva incluso con quien no lo merecía. Exactamente las cualidades que este grupo necesita para su próxima etapa». Nerea apretó su mano suavemente, consciente de su fragilidad aún presente. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de fallar, de que no me tomaran en serio, de que vieran solo a la camarera que solía ser». Íñigo negó con la cabeza, su mirada intensa fija en ella. «Nunca solías ser camarera, Nerea. Eras entonces y eres ahora una mujer extraordinaria que servía cafés mientras esperaba su oportunidad. La diferencia es que ahora el mundo puede ver lo que yo vi desde el principio». Las palabras calaron hondo en Nerea, reforzando una verdad que había estado aprendiendo gradualmente, que su valor no residía en títulos, posiciones o apariencias, sino en su esencia inmutable, en su capacidad para crecer sin perder de vista sus raíces. Esa noche, mientras cenaban tranquilamente en el apartamento de Íñigo, con Barcelona brillando como un océano de estrellas a sus pies, discutieron el futuro. No solo el de la empresa o el de sus carreras, sino el de ellos, juntos. Planes que antes parecían imposibles por la enfermedad de él o la inexperiencia de ella, ahora se presentaban como posibilidades tangibles, esperanzas realizables. «Te amo», dijo Íñigo en un momento de silencio, como si la verdad fuera tan simple y a la vez tan profunda que no necesitara elaboración. «Y yo a ti», respondió ella, sintiendo cómo las palabras emergían de lo más hondo de su ser, auténticas y libres de dudas. «Pase lo que pase con la empresa, con nuestras carreras, con todo lo demás». Era una promesa, un compromiso, un nuevo comienzo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, anunciando la llegada de un nuevo día, ambos sabían que estaban por fin exactamente donde debían estar, juntos, enfrentando el futuro con los ojos abiertos y los corazones entrelazados. El antiguo Instituto de Educación Secundaria del Hospitalet brillaba bajo el sol primaveral. Sus paredes, recién pintadas en tonos cálidos, contrastaban con el azul intenso del cielo barcelonés. Estudiantes de todas las edades entraban y salían del edificio, algunos dirigiéndose a sus clases regulares, otros a los nuevos talleres implementados por la Fundación Mendizábal Suárez. Nerea, elegante pero accesible en un vestido sencillo y zapatos planos, caminaba por los pasillos donde una vez ella misma había soñado con un futuro diferente. Saludaba a profesores y alumnos por su nombre, deteniéndose ocasionalmente para interesarse por un proyecto o responder una pregunta. Este era su elemento ahora, conectando mundos que una vez parecieron irreconciliables, tendiendo puentes entre el Barcelona próspero de los negocios y los barrios trabajadores que la vieron crecer. Habían pasado 14 meses desde aquella noche en el Hotel Gran Meliá, cuando un hombre de negocios vasco le hizo una propuesta que cambiaría su vida. 14 meses de transformación, desafíos, caídas y ascensos. 14 meses que la habían llevado de servir cafés a dirigir una fundación con proyectos en toda Cataluña y la Comunidad Valenciana. «Señorita Nerea», la llamó una niña de unos 12 años, con el mismo acento del Hospitalet que ella conservaba deliberadamente. «¿Es verdad que usted estudió aquí? ¿Que vivía en la calle Pujos?» Nerea se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña, notando los mismos ojos curiosos y hambrientos de conocimiento que ella misma había tenido a esa edad. «Es verdad, Lucía», confirmó con una sonrisa. «En esta misma escuela, con algunos de los profesores que siguen aquí. Y sí, vivía a pocas calles de tu casa». Los ojos de la niña se abrieron con asombro. «¿Y ahora dirige una empresa grande y sale en los periódicos?» «Dirijo una fundación
que es diferente, aclaró suavemente. Pero lo importante no es el título o salir en los periódicos, Lucía. Lo importante es hacer algo que te apasione y que ayude a otros a la vez. La conversación fue interrumpida por la llegada de Mateo, aquel joven asistente del profesor Rovira, que hacía meses le había revelado la conexión entre su tía abuela Esperanza e Íñigo. Ahora era el coordinador educativo de la fundación, aportando su brillantez académica y su pasión por la enseñanza al proyecto que Nerea había concebido. Los inversores ya están en la sala de conferencias, anunció ajustándose nerviosamente las gafas. Ilaya acaba de llamar. Viene en camino con los últimos informes financieros. Nerea asintió, despidiéndose cariñosamente de Lucía antes de seguir a Mateo. Hoy era un día importante. Presentarían a potenciales inversores la expansión del programa de becas y mentoría que habían implementado con éxito en l'Hospitalet, con la intención de replicarlo en otros barrios de la periferia barcelonesa. En el camino hacia la sala de conferencias, reflexionó sobre cuánto habían cambiado las cosas. Laia, quien una vez había sido su más acérrima rival, ahora era la directora financiera de la fundación y, sorprendentemente, una amiga cercana. Su transformación había sido tan profunda como la propia, de niña rica, resentida, a profesional comprometida, que utilizaba sus privilegios y conexiones para abrir puertas a quienes normalmente quedaban excluidos. La presentación fue impecable. Nerea habló con pasión y precisión sobre el programa, sus resultados medibles, sus planes de expansión. Los inversionistas, inicialmente escépticos, se mostraron cada vez más interesados a medida que comprendían la visión. No caridad tradicional, sino un modelo sostenible de transformación social que beneficiaba tanto a los jóvenes participantes como a las empresas que eventualmente los contratarían. Al finalizar, mientras los asistentes disfrutaban de un refrigerio preparado por un catering gestionado por Madres del Barrio, otra iniciativa de la fundación, Nerea notó una figura familiar entrando discretamente por una puerta lateral. Íñigo, recuperado completamente de su cirugía cardíaca, observaba la escena con esa mezcla de orgullo y admiración que siempre hacía que su corazón se acelerara. Se excusó con elegancia de la conversación que mantenía con un empresario tecnológico y se acercó a él, sintiendo la misma emoción que el primer día, como si el tiempo y la familiaridad solo hubieran profundizado, no disminuido, lo que sentía. No sabía que vendrías, dijo, aceptando el beso suave que él depositó en su mejilla. No podía perderme esto, respondió él, sus ojos recorriendo el salón lleno de personas entusiasmadas. Ver cómo tu visión cobra vida, cómo estás transformando este barrio, es más emocionante que cualquier negocio que haya hecho jamás. Nerea sonrió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. En estos meses, mientras ella se sumergía en la fundación, Íñigo había reestructurado Grupo Mendizábal, delegando responsabilidades operativas para concentrarse en proyectos estratégicos y en su propia recuperación. El resultado había sido una empresa más ágil y moderna, pero también un hombre más balanceado, menos obsesionado con el control, más presente en cada momento. «Tengo noticias», comentó ella mientras caminaban hacia una zona más tranquila. La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Cataluña ha aprobado por unanimidad nuestra propuesta. 10 de las mayores empresas se comprometen a ofrecer prácticas remuneradas a los graduados de nuestro programa. Íñigo silbó suavemente, impresionado. «Eso es extraordinario, Nerea. ¿Sabes lo que significa? Has conseguido en meses lo que organizaciones establecidas llevan años intentando. Un compromiso real del sector privado con la movilidad social». Ella asintió, consciente del logro pero también de los desafíos que quedaban por delante. «Aún falta mucho por hacer», señaló. «Necesitamos más mentores de calidad, mejorar el seguimiento a largo plazo
ampliar el programa para incluir formación técnica. Íñigo rió suavemente, interrumpiéndola. Siempre mirando hacia adelante, dijo con ternura. Es una de las cosas que más amo de ti, pero a veces, mi querida Nerea, es importante detenerse y celebrar lo conseguido. La tomó de la mano y la guió hacia el patio del instituto, donde los recuerdos de su adolescencia parecían susurrar entre los árboles recién plantados. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche que aceptaste mi propuesta?, preguntó, su voz adquiriendo un tono más serio. Dijiste que querías aprender de verdad, no solo aparentar, que querías entender este mundo, no solo decorarlo, y que cuando todo terminara, querías poder devolver lo que te había dado a otras personas como tú. Nerea asintió, recordando claramente aquella conversación bajo la lluvia suave de octubre. «Y lo has hecho», continuó él, sus ojos brillando con emoción contenida. «Has superado cada expectativa, cada sueño que tuve cuando te propuse aquella transformación. Pero más importante aún, has conservado tu esencia, tu autenticidad, tu compromiso con tus raíces». Se detuvo, sacando del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño sobre. «Por eso quiero proponerte algo nuevo, algo completamente diferente». El corazón de Nerea comenzó a latir con fuerza, mientras Íñigo abría el sobre y extraía lo que parecía ser una escritura legal. «Esta es la documentación de un terreno en Cadaqués», explicó. «Una pequeña casa frente al mar, nada ostentoso, un refugio donde podríamos escapar del ruido de la ciudad, donde podríamos simplemente ser nosotros, sin roles corporativos, sin expectativas externas». Nerea tomó los papeles con manos temblorosas, abrumada por el significado de ese gesto. «Íñigo, yo no he terminado», la interrumpió suavemente, tomando ahora su mano libre entre las suyas. «Hay algo más que quiero proponerte, algo que he estado considerando desde que desperté de la cirugía y lo primero que vi fueron tus ojos». Respiró profundamente, como reuniendo valor, y Nerea supo lo que vendría antes de que las palabras fueran pronunciadas. «Nerea Suárez, mujer extraordinaria que ha transformado mi vida, tanto como yo pude transformar la suya. ¿Me harías el honor de compartir no solo un refugio en Cadaqués, sino una vida entera? ¿Te casarías conmigo?» Las lágrimas que Nerea había estado conteniendo finalmente desbordaron. No eran lágrimas de sorpresa. Ambos habían estado caminando hacia este momento durante meses, sino de una felicidad tan profunda que parecía imposible contenerla dentro de su pecho. «Sí», respondió simplemente, «porque a veces las verdades más grandes requieren las palabras más sencillas. Sí, Íñigo, 1000 veces sí». Cuando él la besó, allí en el patio de su antigua escuela, bajo el mismo cielo que había contemplado durante su adolescencia, mientras soñaba con un futuro diferente, Nerea sintió que el círculo se cerraba perfectamente.